Gracias. Buenos días. En la fecha y hora de registro se va a dar continuidad al juicio oral JO 07/2019 por parte de la Fiscalía, quien comparece. Buenos días, honorable tribunal. Comparece la licenciada Juliana Magali Gómez Ávila, agente del Ministerio Público. Gracias. Buenos días, comparece Víctor Manuel Moreno Bustamante, agente del Ministerio Público. Muy bien. Buenos días, honorable tribunal. Comparece la licenciada Lizeth Bello Solís, en calidad de asesora jurídica. Gracias. Por parte de la defensa. Buenos días, comparece la licenciada Buenos Nair días. Ríos Sandoval, en carácter de defensa particular. Gracias. Buenos días. Gracias, defensor. Buenos días, Ebre Gerardo René Flores Escobar. Gracias. Buenos días, Buenos días. Rogelio Sánchez Gatica. Gracias. Gracias. Se les hace el conocimiento que fueron llamados para darles a conocer el sentido del fallo que se habrá de emitir en este propio día. El fallo es por mayoría de votos de la jueza tercera integrante y este juzgador, con el voto disidente del juez relator. Se va a conceder el uso de la palabra a la jueza tercera integrante para que dé a conocer el sentido del fallo y posteriormente, si el juez relator quiere hacer el uso de la palabra, pues también se le estará concediendo. Muy bien. Tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, buenos días. Con el permiso de mis compañeros, una vez que este tribunal ha deliberado, como han escuchado, tenemos un fallo dividido por mayoría. Nosotros consideramos que se encuentra acreditado el delito por el que acusó la representación social. Primeramente, quedó acreditado evidentemente que el día 7 de septiembre de 2011 se firmó un contrato de apertura de crédito por 300 millones de pesos. Está acreditado quienes lo firmaron y no fue un acto controvertido. También está acreditado que se celebró un contrato modificatorio de ese primer contrato y este únicamente tuvo como objetivo ampliar el plazo para la disposición del efectivo. Así también quedó probado que el 27 de marzo de 2012 se firmó un pagaré en el que intervinieron por parte del ayuntamiento el presidente municipal en ese momento, Rogelio Sánchez Gatica, Alma Graciela Torres, y por parte del gobierno, Alfredo Jaime de la Torre. Y esto evidentemente quedó acreditado con el testimonio de los apoderados del banco, quienes refirieron cuál fue su intervención, con los documentos que se incorporaron, que fueron precisamente estos contratos. Ahora bien, en lo que respecta al hecho, también estos juzgadores consideran que evidentemente quedó demostrado que el día 28 de marzo del año 2012, entre las 9 horas con 20 minutos con 45 segundos y las 14 horas con 2 minutos con 12 segundos, se hicieron 20 transferencias bancarias de la cuenta del ayuntamiento a que se ha hecho referencia, esto es 018 66 80 585, en el que el banco depositó la cantidad de 300 millones de pesos, precisamente, que fue el motivo de los contratos a que se ha hecho referencia. Que el sujeto activo, que era precisamente quien tenía el control de los dispositivos electrónicos, evidentemente el acceso a la banca electrónica, distrajo. ¿Qué significa esto? Que cambió la finalidad de ese dinero, es decir, ese dinero específicamente estaba destinado para el pago de pasivos, esto es, abonarlo al crédito de 600 millones de pesos que tenía el banco, el ayuntamiento, perdón, con el Banco Bajío. Para eso era. Y no obstante que ese era el propósito, se hicieron estas 20 transferencias para hacer pagos a diversas personas morales que también fueron descritas y que ya en la sentencia más a profundidad nos pronunciaremos sobre esto. Y evidentemente este es un delito que es de consumación instantánea, es decir, se consuma en el momento en el que el sujeto activo distrae precisamente del fin para el que estaban destinados estos recursos a uno diverso. Ahí es donde se agota el delito. Y evidentemente esto también quedó acreditado con los documentos que fueron incorporados, con el testimonio del personal del banco, pero sobre todo
con el del abogado externo, que es el señor Marcos Damas Orea, que fue quien exhibió ante la representación social todos los documentos. En el caso específico tenemos, como se dijo, el pagaré, las pantallas que él denominó que eran las impresiones de la pantalla del sistema en el que se hicieron cada uno de esos movimientos bancarios. Es decir, no hay duda de que se hicieron esas transferencias, que se dispuso de un dinero que estaba destinado para un fin, para otro. Y ahí es donde se consuma el delito de peculado. Ahora bien, en lo que respecta a la responsabilidad, este cuerpo colegiado estima, primeramente, por mayoría, como se dijo, que en lo que respecta al señor Rogelio Sánchez Gatica, el fallo es en su favor, es fallo absolutorio. ¿Por qué? Porque evidentemente la representación social, si bien probó que él era presidente municipal el día 28 de marzo del año 2012, que él fue quien suscribió el convenio modificatorio, que él fue quien suscribió el pagaré, incluso él fue el que recibió precisamente los tokens, porque él era el representante del ayuntamiento, él fue, eso no queda duda. Sin embargo, como también lo hizo notar la propia defensa particular del relato circunstanciado que contiene el hecho, no se le atribuye directamente a él cuál fue la conducta que ejecutó. Es decir, se le atribuye haber sido el presidente municipal, se le atribuye el haber firmado ese contrato, el haber recibido los tokens, el tener bajo su responsabilidad la administración del ayuntamiento. Sin embargo, en la parte final del penúltimo párrafo se establece que ellos eran los únicos autorizados por el banco para tener el acceso a los dispositivos y que evidentemente estamos hablando de los tokens con los que la imputada Alma Graciela Domínguez Torres realizó las 20 transferencias mencionadas. Esta acción la realizó por razón de su encargo, recibió el dinero del municipio destinado para hacer el pago del refinanciamiento. Esto es específicamente lo que dice el hecho, lo que le atribuye. En cambio, al señor Sánchez Gatica, dice, tan distrajeron que Sánchez Gatica después dice, realizó operaciones de transferencias, sin embargo, como también lo hizo hincapié en la propia defensa, efectivamente él era el presidente municipal, sin embargo, dentro de sus facultades, de sus obligaciones y sus atribuciones, no está el encargarse personalmente de los movimientos bancarios. Para eso hay un área específica, que lo es, de acuerdo con el reglamento del ayuntamiento, el área de tesorería, que tiene infinidad de direcciones, áreas y departamentos que tienen esas obligaciones específicas, pero además también no debemos pasar por alto que el propio artículo 380 del Código que se aplica establece que la congruencia que debe de existir entre la acusación y entre la sentencia. Es decir, el tribunal claramente dice, no puede exceder el contenido de la acusación, no podrá condenar por hechos, circunstancias o delitos no contenidos en ella. Y en el caso, no se le atribuye específicamente cuál fue la conducta, es decir, la acción que ejecutó el señor Rogelio Sánchez Gatica para el desvío, para la disposición de este dinero para un fin diverso al que estaba destinado. No, incluso de las propias pruebas que fueron desahogadas, especialmente, y creo que resalta por su trascendencia el de Marcos Damaso, porque evidentemente el Alejandro Sincer ya había fallecido. Quien él dice, precisamente como tiene intervención en este hecho, pues él es abogado externo del banco, él acompaña al licenciado Sincer a hablar con el licenciado Sánchez Gatica, y es así como él se entera que el propio 28 de marzo de 2012, cuando del área de prevención de fraudes le informan que de esta cuenta en particular hay movimientos irregulares que ellos denominan, le llama y el presidente municipal lo que hace es primero verbalmente pedirle que bloqueen la cuenta, que evite que se hagan más movimientos y que evidentemente se trate de recuperar ese dinero. Es decir,
se advierte en este momento que él no tenía el conocimiento y no pudo haber ejecutado esa conducta que se le atribuye. Y la Fiscalía no se ocupó precisamente, sin un primer término, no está descrita cuáles fueron las circunstancias de ejecución del delito, es decir, qué hizo él, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. Evidentemente este tribunal no puede, como se dijo, ir más allá de lo que establece la acusación. Y por eso, con respecto a él, nuestro fallo es absolutorio. Ahora bien, con respecto a la acusada, Alma Graciela Domínguez Torres, este tribunal por mayoría considera que en el caso sí se encuentra acreditada su responsabilidad penal. Y vamos a decir por qué. Como en varias ocasiones lo repitió la defensa particular, la carga de la prueba la tiene la representación social, efectivamente. Ellos tienen la obligación de probar que la señora fue quien hizo las disposiciones o las transferencias bancarias el día 28 de marzo del año 2002. Primero, dice la defensa, que no está acreditado que su representada haya tenido el carácter de servidor público. Sin embargo, cuando la propia acusada rindió declaración, ella dijo que era servidor público, dijo que había venido a trabajar al ayuntamiento y dijo también que había sido por invitación de José Martínez Garrigós por conducto del hijo del gobernador del entonces estado de Veracruz, que es de donde ella es originaria, y desde cuándo estaba trabajando para el ayuntamiento de Cuernavaca, en la tesorería, y que su nombramiento es de coordinadora general de finanzas. Ella lo dijo. Pero además, ella también refirió de diversas reuniones, que dice en su momento la defensa dijo que esto era importante porque pues eran funcionarios de un alto nivel en ese momento. Sin embargo, pues nunca supimos cómo, en qué manera esas reuniones que ellos tenían influyeron en el hecho que nos ocupa, que es precisamente el distraer del destino que tenía previsto esos 300 millones de pesos. No quedó establecido. Y también la propia acusada refiere que ella tenía conocimiento de los préstamos, de la situación financiera del ayuntamiento. Sin embargo, ya ocupándonos del propio día de los hechos, ella refiere que como a las 2:30 que iba a comer, le informan que había habido movimientos irregulares en la cuenta y que era una persona, Carlos Bermúdez, que era esta persona quien tenía el control, el manejo de las claves, contraseñas, portales, incluso de los tokens. Que cuando ella se enteró de que se había hecho movimientos, ella dijo que eso no era posible, porque ni siquiera podían tener acceso, que incluso se comunicó con el señor Sánchez Gatica para informarle y para que evidentemente tomaran acciones. Sin embargo, si ella dice que ella no tenía las funciones de tesorera, encargada de la tesorería, ¿por qué el 30 de marzo que Alejandro Sincer y el licenciado Damaso se reunieron con el presidente municipal, la mandó a traer a ella y no a la persona que se supone que era por seguridad la encargada de las contraseñas, tokens, acceso a los portales? ¿Por qué a ella? ¿Y por qué no al otro funcionario? Y además, ¿por qué firmó ella el pagaré si no tenía ninguna calidad en el ayuntamiento? El pagaré lo firma el presidente municipal, el tesorero, y el aval lo da un funcionario del gobierno del estado. ¿Por qué firmó ella ese pagaré? Y además, ¿por qué si frente a Sánchez Gatica, frente a Damaso y frente a Sincer, ella dijo no haber realizado los movimientos, pero si ella no era la responsable, no era la encargada, no estaba a su cargo, ¿por qué tenía ella que negar haber hecho unos movimientos? Si no era su función. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué negó haber hecho algo que no le correspondía hacer? Y que ese era el momento para decir, ¿sabe qué, señor? Usted sabe que yo no me encargo de eso. El responsable
por autorización de no sabemos quién, es fulano de tal. Él es quien maneja los portales, él es quien maneja las contraseñas, él se encarga de todo. Yo todos los días recibo un informe en la mañana y un informe en la tarde de los movimientos, pero yo no tengo acceso a nada. Ese era el momento, porque le estaban atribuyendo una responsabilidad y no lo hizo. Pero además, tenemos el documento del 2 de abril del 2012, es decir, 2 días después, en donde reconoce haber hecho las transferencias, reconoce haber recibido los tokens y dice que lo hizo con las facultades que le dio el presidente municipal. En este punto, la defensa dice que no hay testigos de que ella haya firmado ese documento y que la Fiscalía estaba obligada a presentar una pericial que demostrara que la firma era de su representada. Y esto es evidentemente absurdo, sobre todo si estamos hablando que somos peritos en derecho. Es decir, si yo tengo un documento firmado por una persona, ¿es mi obligación acreditar que esa firma es real? No, la obligación es de quien niega. Si yo me exhiben un documento en el que dice que está mi firma y yo desconozco esa firma, quien está obligado a probar que la firma no es mía es precisamente el titular. O sea, sería absurdo pensar que la Fiscalía va a dudar de la autenticidad, veracidad o legalidad de un documento que es un medio de prueba, sobre todo porque de ser así, estaríamos hablando incluso de la comisión de otro delito. Y tampoco fue así. Es decir, no sé, quien tenía la obligación de probar que la firma de ese documento no era de la señora Alma Graciela, precisamente era de su defensa. Y también en lo que se respecta a las tarjetas de firmas, que dice que tampoco nadie las firmó, a nadie le consta que las hayan firmado, sin embargo tampoco se realizó una prueba en el sentido de que esas firmas no fueran de ella. Y como insisto, o sea, si ella no era la encargada, ¿por qué estaba su firma entre las firmas autorizadas por el banco? Es decir, estaba la del presidente municipal, como lo dijo el señor Damaso, que es el apoderado, que es el que tenía facultades para todo, y estaban dos más, la de Alma Graciela y la de Javier Nava Castillo. Y tampoco se desvirtuó que esa firma que estuviera ahí en los archivos, en el sistema del banco, no fuera de ella. Eso tampoco se desvirtuó. Y si bien, se insiste que la carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público, cuando el acusado, como en este caso, rinde su testimonio y da una versión diferente de los hechos, pues esa versión también debe de estar corroborada, porque si no, únicamente tenemos que es un dato aislado. Y pesa, al valorar todo lo que tenemos en la balanza de un lado y del otro, evidentemente, para estos juzgadores se considera que sí se encuentra acreditada su responsabilidad penal, por ser ella precisamente la persona responsable de haber realizado el día 28 de marzo del año 2012 las 20 transferencias bancarias a que se ha hecho referencia. Ya al momento de redactar la sentencia, evidentemente todos estos argumentos se profundizarán, se abundarán. Sin embargo, estos juzgadores consideran evidentemente, como se dijo, para el señor Rogelio Sánchez Gatica el fallo es de absolución y para la señora Alma Graciela Domínguez Torres el fallo es de condena. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Quedan legalmente notificados. Por cuanto a Rogelio Sánchez Gatica, se levantan las medidas cautelares que en su caso tuviera impuestas. Por cuanto a Alma Graciela Domínguez Torres, obviamente seguirá con las que en su caso tuviera impuestas, tomando en cuenta que se emite un fallo de condena contra la misma y obviamente todas las circunstancias pormenorizadas se harán constar en la sentencia definitiva. ¿Va a ser uso de la palabra? Bien, con su permiso, juez situación integrante y juez presidente y a todos aquí los presentes. Bien, creo que el día de ayer escuchamos por parte de la Fiscalía y el asesor jurídico unos alegatos y de igual forma por parte de las defensas, tanto del maestro Rogelio Sánchez Gatica como de la señora presidenta aquí, Alma Graciela. Bien, ¿qué es lo que disiento de mis compañeros? Pues prácticamente
en todo en relación a lo que vimos en el juicio y lo que se está explicando el día de hoy en un fallo absolutorio y en un fallo de condena. Evidentemente, por cuanto a Rogelio Sánchez Gatica, estamos en coincidencia en relación a lo que se planteó, en relación a la responsabilidad que él tenía, pero para poder sustentar, y por qué digo que estoy en desacuerdo, es por cuanto al planteamiento, a la realización que señala la Fiscalía respecto de un delito de peculado en el que les atribuye a los dos aquí imputados presentes. Por eso es que no estoy de acuerdo en todo lo que se dijo en relación, sí a la absolución, pero por cuanto al hecho y la responsabilidad penal, pero de ambos, ¿no? Para que quede claro lo que estoy diciendo. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Fiscalía, creo que ya para no entrar a redundar todo en relación a si existió un contrato de apertura de crédito, un convenio modificatorio, quiénes lo firmaron, creo que esto quedó sustentado y fundamentado. Pero además, lo que sí quedó en duda, y por eso después voy a pronunciarme al respecto, es no puede generar el tribunal en relación a algunos testimonios, como son los de Dámaso y como son los de la lectura que se realizó de Sincer, partes que puedan favorecer y partes que puedan perjudicar. Porque Dámaso sí señala por qué razones fue que se signa, en este caso, el reconocimiento de las firmas. Él sí señala por qué razón no podía generarse la suspensión de esta cuenta o las actividades de esta cuenta si no se generaba de manera momentánea el reconocimiento de las mismas, de las operaciones, porque si no, no se las iban a cancelar. Y entonces él mismo, Dámaso, señala que es por esta razón que se genera ese documento, según lo que él percibió. Respecto de quienes reciben, en este caso, los tokens, como dicen que señalan que fue Alma Graciela, esto sí quedó completamente en duda porque se generó un ejercicio de evidencia en donde la misma persona, que es a la que le están dando valor probatorio, mis compañeros, esta persona es la que señaló que sí se había recibido por parte de ellos el token, pero cuando llegan a hacer el ejercicio de evidencia de contradicción, así como las firmas, no pudieron sustentar de manera eficaz, porque si bien decía que ellos habían ido, un mensajero, dice, vino un mensajero y fue a la persona que es a la señora Dalma Graciela, a quien no le pudimos entregar los tokens y por esa razón nos tuvimos que ir al ayuntamiento y ahí un tal a otra persona que no vino a juicio, un tal Néstor, a él fue a quien le encomendamos que realizara la entrega material del dispositivo el token para que se pudieran generar las transferencias o la apertura de la banca por internet que se llama, ¿no? Entonces, esto no quedó debidamente acreditado por parte de la Fiscalía. Verdaderamente, ¿a quién se entregaron los tokens? Alma Graciela quedó evidenciado que ella no los pudo recibir porque el mismo testigo señaló que él no, era el testigo Edwin que vino aquí a declarar, al que le evidenciaron que él no pudo percatarse de a quién le entregaran los tokens porque él refirió que fue otra persona de nombre Néstor a quien le encargó que él realizara la entrega. Y ya después llegaron en relación a una autorización, reconocimiento de firmas. Pero bueno, para poder realizar esto es muy sencillo. Vean lo que argumenta la Fiscalía para poder atribuirles a los dos el hecho delictivo. Y aquí ustedes saben que esto es más allá de toda duda razonable, no es por intuición en el que pensamos y presumimos que como fue Alma Graciela quien supuestamente, no sé de dónde sacaron mis compañeros, pero señalan que ella fue quien recibió y entonces si ella recibió, pues ella realizó las transferencias. Esto no es así. Ellos le están atribuyendo de manera específica que de manera conjunta realizaron las transferencias, que ellos fueron quienes materializaron y ejecutaron las transferencias. Y aquí uno de los testigos, independientemente de que por conocimiento se sabe cómo se realiza una transferencia, cómo tienes que estar frente a una computadora para realizar una transferencia, cómo tienes que accesar tu número de usuario, tu contraseña y el token, que es el número referenciado que te va dando de momento a momento, de minuto a minuto que va cambiando este dispositivo, va uno generando las transferencias. El día del juicio yo pensé que venía una persona que era la encargada, que es un testigo de cargo especializada en informática, que él sí nos iba a sacar de toda duda.
de toda duda, porque tiene que señalarse que hay una forma específica para saber de dónde se realizan las transferencias, que es lo que al final les están imputando. Y señaló que había una cuenta que sabían que tenían un proveedor de internet que era, si mal no recuerdo, Prodigy o Infinitum, que era Telmex, ¿no? Pero dijo una serie de cosas el perito en informática que no son concebibles. Dijo en relación al protocolo IP. El protocolo IP es una dirección que se le da a toda compañía y a todo protocolo que va a ser, es una dirección de internet que se genera y se llama IP porque es una cuenta o un número referenciado de números estáticos, que esos no pueden cambiar. Lo que nos vino a platicar que como tenían ahí un dispositivo DNS, que entonces sí se cambiaban todos los IPs de las... Esto es otra cosa. Eso que me lo diga, porque también aquí ocurre. Aquí tenemos diferentes IPs en todas y cada una de las máquinas. Pero el IP que tiene aquí la cuenta del tribunal, ese es estático, ese no puede cambiar porque ese es el que identifica y el que genera certeza de las operaciones, de todas las cosas que se hagan en esa cuenta o en esa clave de internet, en los protocolos. Por eso sorprendió que el día de la audiencia dijeran, no, es que cambiaron, no podían cambiar los del externo, los IPs estáticos no podían cambiar, esos no cambian, cambian los de manera interna. Eso sí, pero de todos modos, hay otros protocolos que sí nos pueden identificar de dónde se generaron las transferencias. Cosa que eso era lo que verdaderamente tenían que realizar. No hay duda de que existen las transferencias, de que recibieron empresas que han señalado que incluso pelearon cuando se generó, en este caso, por parte de los imputados, se realizó la denuncia correspondiente de que se estaban realizando, en este caso, algunas disposiciones o transferencias de manera incorrecta, trataron de bloquear y algunas dijeron, aquí se señaló que algunas empresas incluso hasta pelearon el poder obtener de nueva cuenta el dinero y creo que lo obtuvieron. Entonces, ¿cómo vamos a poder sustentar? Dice uno de mis compañeros, el que está exponiendo, señala que no podemos atribuirle conducta, pues evidentemente, pero a ninguno de los dos. A Rogelio Sánchez Gatica no podemos atribuirle la conducta que verdaderamente él haya sido quien genera las transferencias, pero mucho menos a Alma Graciela tampoco, no a ninguno de los dos. No puedes decir que a uno sí, a otro sí lo absuelvo y a uno lo condeno. ¿Por qué? Porque intuyo que ella tenía los tokens, que ella tenía. No, aquí hay que probar. Aquí, más allá de toda duda razonable, tenía que justificar la fiscalía el por qué Alma Graciela sí fue la responsable. No por intuiciones o porque yo presumía y que ella sabía, ¿no? Ni porque aquí vino a declarar que ella sí tenía su calidad de funcionario. Los dos tenían calidad de funcionario, pero ¿eso qué? Los dos tenían calidad de servidores públicos. Sí, ¿eso qué? ¿Eso cómo puede notarse que verdaderamente ellos hayan sido quien tenían o hayan realizado las transferencias? De manera material, ¿cómo lo digo? Si aquí lo está diciendo en su acusación, entonces ¿cómo va a ser coincidente o congruente con lo que valoramos en juicio y que vimos todos? No puede generarse esa congruencia de la que habló la persona que expuso en este órgano colegiado. Hay muchas cosas más de las que podríamos hablar. Podríamos hablar del mismo contrato de apertura de crédito, del clausulado del contrato de apertura de crédito en la cláusula cuarta, en donde se determinó y el banco tenía la obligación de tener el candado de certeza, seguridad, para que se generara la finalidad con la que está señalando fue contratado este contrato de apertura, y que el mismo modificatorio no cambió en relación a la seguridad que debía tenerse respecto a era un contrato para refinanciar un adeudo que se tenía con Banco del Bajío por los 600 millones. Entonces, en una sola transferencia, no disposición, en una sola transferencia, ahí se estableció que tenía que pasarse de la cuenta 0585 a la del Bajío la cantidad de 300,000 pesos para poder refinanciar la apertura, en ese caso, la finalidad con la que fue contratado este contrato de apertura de crédito. No había otra. Las personas que dijeron y a quien pretendieron ellos señalar, no, creo que había varias disposiciones. A la primera, a Marité creo que fue a la primera que le dijeron, no, que era para pago de pasivos.
Si hubiera sido de esta manera, bueno, pues la Fiscalía no le evidencia contradicción y se genera que era en una sola disposición. Igual ocurrió con Damaso y con las demás personas que pasaron, en donde se determinó que sí era con una sola finalidad, era una sola disposición. Entonces, en la primera disposición, con un candado de seguridad, si están advirtiendo que por 1,000 pesos están depositando, ahí se debió haber generado el bloqueo de seguridad, que casualmente por algunas cantidades de dinero, como son 1,000 pesos, a cualquier usuario se la hacen, y aquí que eran 300 millones de los que se iban a empezar a disponer, no advirtieron hasta que después se realizaron, ya iban una cuenta de 154 millones, ahí ya donde ya establecen el bloqueo. Hay muchas cuestiones por las que hablar, en donde ellos no tuvieron la finalidad, ni el dolo como señala la Fiscalía. Si son ellos quienes alertan, después de que les alertan y no hacen el reconocimiento de estas transferencias, entonces ¿cómo puedo señalar yo que ellos de manera específica fueron quienes, por medio de estas transferencias, distrajeron el dinero de la hacienda municipal? Pues no hay un dato fehaciente, aquí está todo lo contrario. Bueno, la acusación vamos a pensar que pudiera tener el dato de que ellos fueron, pero lo que se desahoga en juicio, totalmente contradictorio en relación a lo que se planteó verdaderamente. Aquí en el juicio se probó, sí, que habían los contratos, que había un contrato modificatorio, que supuestamente Alma Graciela fue la que lo recibió y que había firmado, dijo uno de los testigos, le evidenciaron, le dijeron que no. O sea, cuestiones que verdaderamente o no se cuidaron, y bueno, también un descuido por parte de los miembros de este órgano colegiado, de poder establecer que a uno sí se le absuelve, se le absuelve a los dos, y a otra se le condena por la intuición de que se presume, como lo dije, que fueron los que, quien pudo haber realizado las transferencias era Alma Graciela, pues pudo haber sido Alma Graciela o pudo haber sido cualquier persona, pero lo que tenía que hacerse era justificar quién verdaderamente realizó esas transferencias. Porque si le atribuyen que ella tenía los tokens, creo que quedó justificado o desacreditado que ella no los recibió. Y si le atribuyen al maestro Rogelio Sánchez Gatica que él fue el que lo recibió al imputado, pues tampoco. Pues así como hizo el argumento de que no se pudo, en este caso, demostrar que él fuera quien realizara esta conducta, pues creo que para los dos resultaría la misma suerte. No está justificado que ellos dos hayan realizado estas acciones, estas conductas, y menos dolosas. Al contrario, del juicio se denota que ellos fueron quienes previnieron, quienes denunciaron, quienes no reconocieron, porque así lo dijo Sincer, que él sí fue el que vino. Sincer fue, Sincer, mediante la declaración de la lectura que se realizó en términos del 381, de esta declaración, en donde sí él especificó que era el apoderado legal, que él estaba en prevención en este caso de fraudes, y que él sí pudo manifestar que desde primer momento las dos personas negaron y no reconocieron las operaciones que se realizaron. No como vino aquí Damaso y dijo, bueno, creo que la que sí firmó fue Alma Graciela. Bueno, pero de que no reconocían las operaciones, esto creo quedó debidamente justificado y probado por parte de la Fiscalía, así como quedó probado que no pudieron justificar incluso que las transferencias hayan salido de esa IP, porque dijeron que ya se habían cambiado de domicilio, que ya no tenían datos. O sea, ese testigo que era fundamental para poder sustentar de manera tecnológica, porque esa es la forma en que hay una comisión, de manera tecnológica, de manera científica, las transferencias son la forma de distracción. Entonces, si yo me estoy obligando a justificar cómo de manera conjunta y de manera dolosa alguien realizó una transferencia, lo que tienes que debidamente sustentar es cómo científicamente voy a probar que ellos dos fueron en sus computadoras quienes estuvieron realizando todas y cada una de las transferencias en pantalla, como se hace con cualquier persona que tenga un token, sabe cómo se realiza. Y por esa razón no pudo justificar de ninguna manera la Fiscalía estas dos conductas para los imputados. ¿Es cuánto? Muy bien, se tienen por hechas las manifestaciones de mi compañero, mismas que serán asentadas en la sentencia definitiva como su voto particular, obviamente también con las precisiones. Únicamente como aclaración, este juzgador jamás lo realiza, pero creo que aquí sí es pertinente hacer esta aclaración. Nosotros no sacamos información, nosotros la estudiamos y la analizamos. Nosotros también no somos descuidados. Cuidadosamente analizamos el asunto y por eso está el fallo como está. En ese tenor quedan legalmente notificados y se va a señalar fecha para la individualización de sentencia
y explicación de sentencia por cuanto a Rogelio Sánchez Gatica. Sería el próximo miércoles 27, a las 2. ¿Sí? ¿A las 2? El 27 a las 2. Ah, no, el 28, ¿no? 28 a las 2. Para que te dé tiempo. ¿Sí? ¿A las 9 puedes? ¿9 puedes? Ok, a las 9 de la mañana, ¿vale? Se van a señalar las 9 horas del día 28 próximo para llevar a cabo lo que sería la audiencia ya referida, que quedan legalmente notificados para los efectos legales aquí del lugar. Perdón, por favor, no escuché bien. 9 horas del 28 próximo. Gracias. ¿Alguna petición más, fiscal? ¿Está para los dos, para la individualización y la explicación? Sí. Perdón, copia del audio y video de la presente audiencia. Usted. De igual forma, señoría. La defensa. Obviamente copia del audio y video del fallo de suposiciones. De igual forma. Si vuelve a hacer algún otro tipo de manifestación de esa naturaleza, la voy a multar con 100 unidades porque es una falta de respeto hacia este tribunal. Este tribunal creo que le ha respetado en todo su sentido, todo su derecho de defensa, y creo que usted es la que ha faltado el respeto. Es la última vez que le pasa una manifestación de esa naturaleza. No estoy faltando Con lo anterior al respeto. se da por concluida la audiencia.